Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Hunkelcox, a Poliwrath, el a 1500, pero ahora con Escaldar. Ahora sí espero que le pueda ganar a los Pokémon de tipo fuego. Era uno de los conocidos que no le podía ganar. Y aparte, como bonus extra, tenemos a Grimer, a Lola, pero con la versión que tiene Triturar. A ver qué tan bueno puede ser, nerfeando la defensa plancha. Bueno, ya lo ha nerfeado en el ataque, es el primero que viene. Y Triturar de nuevo, pero antes llega el plancha, cosa que no necesitaba. Eso lo obliga a utilizar uno de los escudos. 1500, miren eso. ¡Ay, no! La infografía está mal. 1598 de SP. Es 1498. Disculpen por eso. Estamos pasando, hemos volado. Cambia muy rápido a Poliwrath y tiene a Oxtown. Ahora sí, tiene el mismo punto esencial, porque Escaldar ahora cuesta mucha menos energía para lanzar. No es en el daño, sino en la energía que genera. Es al mismo tiempo que puede llegar con puño dinámico, así que 6 básicos de disparo lodo es suficiente. Tiene muchísimas debilidades, pero nadie puede decir que no es bueno dentro del meta, bien sea de la 1500 o de la 2500, sobre todo porque va a venir para esa ultra remix que no necesitan esos niveles 50, sino con los niveles 40 es suficiente. 0-14-15 a nivel 22 si lo vas a llevar, no te va a costar casi nada el poder maxearlo, ni siquiera darle el segundo ataque, porque son 50.000 polvos estelares y 50 caramelos. Escaldar, qué bueno que le ha lanzado tremendo ataque ahora sí Cresselia, pero tener cuidado porque aprende hierba lazo, cosa que es súper eficaz, siendo ese su mejor ataque con la MT Elite. Si todavía no las tienes así, puedes hacer algún intercambio con algún compañero o amigo que tengas si es que quieres tener ese ataque legado y así no gastar tu MT Elite. Hierba lazo súper eficaz. Y dime cuántos puntos, con cuánto te has quedado en la GBL, si te has quedado con los 2900, si te has quedado en rango leyenda, si has llegado por fin a ese rango veterano experto que tanto deseabas desde la temporada pasada, y esta temporada si has podido hacerlo. Se queda un poco pegado, pero Triturar es súper eficaz para Cresselia, que es suficiente, no necesito más. Y el último Pokémon, dime que va a entrar, o capaz se quiere retirar. El rival se ha quedado lag, o capaz se ha retirado, no hay con quién combatir. Ya a básicos, se terminó, listo, nada más. 114 en el ataque, 124 en la defensa y 139 en el HP. La estamina, bien balanceados sus ataques, no es muy efectivo, pero sí a básicos le hace mucho daño. Triturar, bomba lodo no le puede hacer nada, pero la ventaja es que Triturar ahora va a nerfearlo en la defensa. Espero que pueda decir que sí, Electrocañón sí es 100% efectivo, en este caso no lo nerfea, hasta ahorita no hemos visto eso, así que Triturar no se esperen mucho. Sé que tiene la oportunidad de nerfearlo en la defensa, pero hasta el momento no ha podido ser el caso. 0-14-14 al nivel 44 en la Liga Ultra y vuelve Poliwrath ahora sí con Escaldar. En el momento que he visto Piggypok ha dicho que los ataques hasta el momento mejores invertidos sigue siendo puño hielo y sigue siendo el puño dinámico, aunque Escaldar me ha gustado porque al menos le hizo ese daño, cosa que no le iba a hacer a un Cresselia. Escaldar sí pudo hacer y encima tiene el bonus staff, así que por ese lado está muy bien. Ya tiene doble, quizás se lo quiera farmear, se lo farmea, básicos de disparo lodo. Y ahora el segundo Pokémon. ¡Ay, no! Acá sí era buenísimo tener el puño hielo, pero no importa porque tiene esa parte siniestra, así que es un daño neutral por más de que sea un Pokémon de tipo volador, así que decide escudar por si acaso. Y encima tiene bonus doble puño dinámico, no se arriesga, que puede ser quizás también el segundo escudo del rival, o quizás quiera tenerlo así. Eso está bien, daño neutral de nuevo, se lo puede bajar, no lo tiene con alarido y cambia demasiado rápido a Líquido. Le contó muy bien los básicos antes que le pueda lanzar el ataque y golpe aéreo, daño neutral, pero vean qué rico Líquido, no puede ser. Sale Hitmontop siendo un Pokémon de tipo normal, va a estar haciéndole súper eficaz Hitmontop con los contraataques. No puedo creer, hace tiempo, por no decir temporadas, veo un Hitmontop dentro de la 1500 y que lo estén llevando así, pues dime que puede ser esencial, porque es un gran Poké, pero es off meta, casi nadie lo lleva dentro de los equipos. Y vean cómo sorprende los Pokés off meta dentro del juego, ya quedándose sin escudos. Y Poliwrath va a recibir el mejor ataque que puede tener Hitmontop y tiene que arriesgarse si es que va a utilizar el último escudo. La cosa mala es que tiene a Bandibus detrás y capaz lo tiene con golpe aéreo a bocajarro, doble a bocajarro, y así terminan con Poliwrath con su Escaldar y también con puño dinámico en el tercero. Grimer versus Hypno está muy bien porque Triturar va a ser un gran trabajo. No es muy efectivo por tener esa parte de siniestro. Si solo fuese un Pokémon de tipo veneno, a básico le estaría haciendo demasiado daño y tendría que cambiar a cualquier otro Poké, pero al menos Poliwrath ya sabe de que adelante lo tiene con Hypno. ¡Uy, qué gran! Ahora sí, defensa nerfeada, esa parte está bien. A básicos le puede ganar, se lo puede bajar y ahora no depende nada más que de él a que pueda ganarle, y encima se lo farmea. El segundo Poké, el Switch o el Closer. Uy, no, creo que era Hirachi. Bueno, está bien que le pueda lanzar Triturar, dime que le puede nerfear en la defensa para que tranquilito puede entrar. ¡Ah, no, Uxie! ¡Ojo al nuevo Poké que está saliendo! Y este Poké va a venir también en su forma Shiny, así que si tienes algunas raids que quieras hacerlo en el PvP, casi no valen tanto, pero si quieres tenerlo en Shiny como un coleccionista más, pues te recomiendo que vayas por él. Lo ha nerfeado en la defensa tranquilito, puede entrar Poliwrath sin miedo al ataque, sin miedo a los básicos, a farmear
farmear, pero decide quedarse con Lickitung para al menos tener un par de básicos y así tener unos muy buenos ataques. Ivysaur sí es bueno, pero lo tiene con hoja afilada. Menos mal que tenía un Lickitung detrás que pueda resistir todos esos ataques. Y golpe cuerpo siendo un daño neutral, pero con bonus le quita el último escudo. 2 golpe cuerpo es para que regrese a la Pokébola y Poliwrath no necesita nada más. Escaldar no era muy efectivo, al igual como es puño dinámico, pero al menos quiere hacer el cambio, quiere ganarle así, a ver qué puede hacer con Escaldar. Le quiere dar puño dinámico, sí, lo quiere hacer brillar con Escaldar, con el nuevo ataque que ha aprendido, y este ataque quizás le pueda dar la victoria. Le da la victoria siendo no muy efectivo, igual ha hecho mucho daño. Y ojo cómo se está viniendo esto. Charizard quizás quiere hacer el cambio, quizás quiere quedarse, lo tiene con giro fuego, no lo tiene con el básico aéreo, no importa, le puede lanzar bomba lodo, cosa que es un daño neutral para Charizard, y así puede quitarle más de la mitad de la vida para Charizard para lanzar su mejor ataque, bomba lodo para Poliwrath. Triturar no es muy efectivo por ser Pokémon de tipo lucha, pero al menos bomba lodo es un muy buen daño. Le quita el primer escudo y cambia demasiado rápido a Poliwrath, que es con Escaldar y él lo puede tener con puño dinámico, cosa que no es necesario que le pueda lanzar, sino que le puede lanzar también el puño hielo, que le puede lanzar su mejor ataque, Escaldar. Ojo a lo que va a venir, presten atención, dime que sí puede ser un gran daño. No puede ser, puño dinámico es el mejor daño hasta el momento. Entonces bueno, igual no era muy efectivo por ser un Pokémon de tipo agua, pero esperé que pueda hacer más. Me deja sorprendido que Escaldar pueda hacer un gran daño para ese Poké. Puño dinámico, bueno, daño neutral, ya le quita toda la vida, quizás pueda pensar que lo tiene con puño hielo y así, y le quita el último escudo. Lickitung tiene que estar preparado para los ataques que va a lanzarlo con lengüetazo, ya que es un daño neutral, y bueno, con su último Pokémon hay que ver qué es lo que va a hacer, pero decide utilizar el último escudo. Sale Torterra y al menos lo ha dejado con un píxel de vida, y Torterra no tiene mucho que hacer más que lanzarle un bucle de arena, cosa que no creo que vaya a llegar a un mejor ataque porque se va a demorar mucho más en que pueda recibir los ataques de golpe cuerpo. Es daño neutral hasta la mitad de vida, hojas afiladas por montones, y golpe cuerpo termina ganándole. Lo puede farmear, no lo puede farmear porque tiene mucha energía, así que tiene que lanzarle puño dinámico y a que venga con el latigazo, que es suficiente. No, golpe cuerpo es suficiente para ganar, y termina ganando este combate teniendo una baja con Escaldar, siendo no muy efectivo, pero al menos está testeando qué tan bueno puede ser el ataque de Escaldar. Y al último sale Charizard. Esta parte me gusta porque le va a lanzar, le gana el CMP, y así Poliwrath entra con Escaldar, y ahora sí por fin le puede ganar a Charizard con el mejor ataque. No le dio el ataque, ajá, no le le quiere dar su mejor ataque, golpe cuerpo con 1 de vida, y cambia demasiado rápido, y Escaldar termina dándole la victoria. Ahora sí, súper eficaz, lúcete que es tuyo el combate, y me encanta la animación, cómo sale, cómo lo burbujea, cómo lo quema. Hunter versus Grimer, muy bien para Grimer, muy mal para Hunter porque no va a poder hacer mucho, menos que pueda tener otro ataque que pueda sorprender. Pues no va a ser en el caso, tiene que ser el cambio a cualquiera de los dos pokés que tiene detrás, porque puño sombra no es muy efectivo, ni bola sombra tampoco, pero triturar es súper eficaz y hemos visto el daño que puede hacer Grimer, así que tener mucho cuidado, tener mucho ojito. Le quita el primer escudo y Grimer, alola, me gusta cómo es este chiquitín, llega primero, creo que le ganó el CMP antes de que pueda llegar a su mejor ataque, que creo que puede ser el bola sombra, a menos que lo pueda tener con el bomba lodo. Utiliza los dos escudos, tener mucho cuidado, lo ha nerfeado en la defensa y cambia demasiado rápido a suelos, y acá no hay mucho que hacer más que recibir un puño dinámico que puede ser súper eficaz porque resiste a los tipos elementales que tenemos dentro del juego, pero no al tipo lucha, que tiene que ser daño neutral para los dragones y siendo súper eficaz para los siniestros. Ojo al pulso umbrío, que no es muy efectivo, y a básicos termina ganándole, y ya tiene el Escaldar y tiene el puño dinámico por cualquiera de los dos que quiera regresar. ¿Cuál puede ser el poke que quiere arriesgar? Y encima con dos escudos se da el lujito de esperar un poco más y sale Clefable. Puño hielo no le iba a hacer nada, puño dinámico no, pero ahora sí, Escaldar, dale con todo, mitad de vida. Eso puede ser importante y muy necesario porque al menos a la osada, que le hace súper eficaz, puede servir muy bien dentro del juego. Puede servir mucho más, siento, que para la 2500 que para la 1500, pero ya se va a ver cuando venga esa liga. Por ahora hay que disfrutar lo bueno que puede ser, y el testeo que estás haciendo con los pokés que están dentro de acá, le hace el cambio demasiado rápido y no se deja baitear. Ahora sí lo puede farmear quizás con un par de lengüetazos más y lanzar el golpe cuerpo, lanzar el latigazo, pero tiene doble, siendo un Pokémon de tipo normal, resiste todos los ataques por 2 de fantasma y no es muy efectivo. Ya está, con el golpe cuerpo puede rendirse, tiene 2 escudos y Clefable no va a poder hacer nada. Lo único que tiene que hacer es ganarle a básicos, y como no lo va a hacer porque con lengüetazo le hace también un poco de daño, termina ganando este combate. Desde ahora ya no tenía nada más que hacer, pues Clefable termina perdiendo. Y pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo también del día de hoy. Falta el tercer video, este es el segundo, te invito a ver el primero. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el video de más tarde. Chao.